Bueno, y ahora entramos en la lección número 8, lección que nos trata acerca de el hablar por ti mismo. En otras palabras, habla por ti mismo. Y es una lección muy interesante porque nos lleva a nosotros a hacernos el siguiente planteamiento. Fíjense que uno de los lugares más comunes donde la gente pierde confianza es en una conversación. Alguien puede tener lo que va a decir en su mente, completamente en su mente, con toda confianza, pero cuando le toca decir la verdad en amor, estando la persona cara a cara con él o ella, la confianza de decirlo decrece y la visión de hablar lo que se tenía en mente desaparece. Y esto porque muchas veces sucede que no queremos herir a la gente que en verdad nos importa. Y yo creo que también otra posible causa por la cual suceden estas cosas es porque eh, no se pone límites sanos a nuestras conversaciones. Es decir, deberíamos poner límites a nuestras conversaciones y algo que nos ayudaría es preguntándonos ¿por qué debo decirlo? O ¿por qué debo decir esto? Y si encuentro el por qué, preguntarme entonces si ya sé que encuentro un por qué, la siguiente pregunta sería ¿cómo debo decirlo? Y en esto entra un poco la manera de cómo debo decirlo. Y esto tiene que ver con el tono de voz y otras cosas que son importantes. Y bueno, y si ya determinamos y le damos vamos a decir así, un sí a por qué debo decirlo y a cómo debo de decirlo, el tercero y último o no tercero y último, pero el tercero sería cuándo debo decirlo. ¿Cuándo? ¿Cuándo es el momento para decirlo? Y por último y finalmente, ¿dónde debo decirlo? Entonces hay 4 cosas importantes. ¿Por qué debo de decirlo? ¿Cómo debo de decirlo? ¿Cuándo debo de decirlo? ¿Y dónde? Ya se trata del lugar donde debo decirlo. Esto nos dará los límites para llevar a cabo una conversación responsable ante otros. De esto estaremos hablando. Ahora, vamos a entrar un poco en la posición. Y en la posición deberías de hacerte algunas preguntas, como por ejemplo, ¿te cuesta decir la verdad a una persona? Y si es así, hazte la siguiente pregunta, ¿por qué? O, ¿qué tanta importancia le das a las palabras en una conversación? Y yo creo que otra pregunta que sería muy importante que te hicieras sería, ¿te cuesta responsabilizarte por algo dicho que desencadenó en un conflicto? Si estás de acuerdo, puedes reflexionar sobre estas cosas o estas preguntas, ¿verdad? Y las posibles respuestas de las mismas. Y o si no, pues si tienes un grupo, puedes discutir con el grupo acerca de ellas. Bueno, ¿cuál sería la reacción entonces? En la reacción entramos con lo que determinamos o denominamos como la enseñanza y vamos a examinar 3 puntos importantes. Yo creo que el primer punto importante sería los límites en una conversación. Yo creo que es importante establecer límites porque los límites tienen que ver con algunas reglas básicas y lógicas. Primeramente hay que preguntarse si tengo algo en mi mente. Luego lo que debo de pensar es y si hay una razón para decirlo, es decir, un objetivo, si va a beneficiar a esa persona a la cual voy a decírselo, si la voy a edificar, es otra cosa importante. Yo creo que como segundo punto, además de establecer estos límites, deberíamos también pensar en el cómo debo decir algo, porque eso es importante. Muchas grandes verdades han perdido credibilidad
al ser dichas en un clima de ira y descontrol. Es decir, emocionalmente, totalmente guiado por las emociones, y eso le ha quitado la credibilidad a lo que se ha dicho, aun cuando sea la gran verdad o la verdad lo que estoy diciendo. Tercero, yo creo que es importante el cuándo, porque el cuándo te lleva a la persona a pensar sabiamente sobre el momento propicio para decir algo. Muchas esposas esperan a sus esposos, quienes llegan agotados del trabajo, para decirles sus quejas. No importa lo razonable que éstas sean, pero la cuestión ¿es el mejor momento para decírselo? ¿O hay que esperar el momento apropiado, después que coma, descanse, etcétera, etcétera? Por último, hay que tomar en cuenta el don de decir algo. No importa qué tan ciertos estemos en lo que tenemos que decir, o qué tanta verdad haya en lo que vamos a decir, ya que necesitamos mirar quiénes están alrededor y preguntarnos, ¿merece esta gente escuchar lo que tengo que decir a esta persona? Mucha gente dice cosas muy fuertes delante de los hijos, quienes las almacenan en sus pequeñas mentes y luego sufren de traumas y cosas así más adelante. Cuando pudieron evitarse eso, al no incluirlos en sus conversaciones debido a la poca edad que tienen. Veamos algunas escrituras que nos pueden ayudar y que nos pueden sugerir buenos consejos sobre esto. Por ejemplo, el Salmo 59:12 dice, por el pecado de su boca, por la palabra de sus labios, sean ellos presos en su soberbia, y por la maldición y mentira que profieren. En Proverbios 15:23 nos dice que el hombre se alegra con la respuesta de su boca, y la palabra a su tiempo. ¡Cuán buena es! Eclesiastés 5:2 nos dice, no te des prisa con tu boca, ni tu corazón se apresure a proferir palabra delante de Dios, porque Dios está en el cielo y tú sobre la tierra. Por tanto, sean pocas tus palabras. En Proverbios 10:32 nos dice que los labios del justo saben hablar lo que agrada, mas la boca de los impíos habla perversidades. Proverbios 11:9 dice, el hipócrita con la boca daña a su prójimo. En Colosenses 3:17, ya en el Nuevo Testamento, nos dice, y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor, pues dando gracias a Dios, Padre, por medio de él. Mas los justos son librados con la sabiduría. Colosenses 4:6 nos dice, sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. En 1 Timoteo 4:12 dice, ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. En Santiago 3:2 nos dice, porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. Y finalmente Santiago capítulo 3, versículo 3, dice, he aquí nosotros ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan y dirigimos así todo su cuerpo. En Santiago 3:10, ahora el versículo 10, dice, de una misma boca proceden bendiciones y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. Permítame sugerirte tres cosas importantes, ¿verdad? Que considero, tres maneras importantes de hablar. Y con esto termino la lección. Dice, la manera de hablar
responsable, es decir, con verdad y amor. ¿Cómo puedes hacerlo? Bueno, hay tres cosas importantes. Lo primero que quiero enfatizar para hacer esto es que tienes que recordar el ser directo, tanto con el lenguaje corporal como con las palabras que se escogen. Mantén siempre tu cabeza recta, sin mirar a los lados. Habla exactamente lo que tienes que decir, sin andar con muchos rodeos, sin repeticiones. No añadas cosas o nuevas cosas a tus conversaciones. Cuando quieres expresar algo, entonces, ya que esto va a diluir en el mensaje que quieres expresar o quieres comunicar. También en esto debes de, como punto número 2, diría yo, tienes que hablar despacio. En otras palabras, habla despacio. Haz pausas si es necesario. Esto muestra confianza cuando hablas y autoridad también en lo que dices. Le das un carácter responsable a la conversación. Y número 3, que pienso que es también muy importante, habla con mensajes claves. No con claves, sino mensajes claves, es decir, importantes. Cuando hables, debes de conocer cuáles son tus puntos esenciales en esa conversación que vas a tener, o lo que llamaríamos tus puntos clave de la conversación. Y si ya lo sabes y los tienes bien definidos, comunícalos bien, sin muchos detalles, ya que esto hace de lo que dices algo débil. Por supuesto, siempre va a haber alguien que te pregunta más acerca de lo que dices o lo que has dicho, y entonces allí puedes dar un poco más de detalles sobre el punto que has tratado. Pero ten confianza y ve directamente al punto, y eso te dará autoridad cuando hables. Y por último, creo que la número 4, si no has pensado qué decir, no digas nada. ¿Si me escuchaste? Si no has pensado qué decir, no digas nada. Solamente por el mero hecho de decir algo, no lo digas. Solo recuerda lo que dice Proverbios 17:28. Proverbios 17:28, que es muy enfático en esto. Bueno, vamos ahora a hacer un reconocimiento y dile al Señor que lo siguiente: reconozco que cuando hablo no debo acelerar las palabras que digo. En vez de eso, voy a hacer una pausa cuando tenga que decir algo importante y dejar que el sentido de la calma y serenidad lleve mis palabras. Me gustaría compartir contigo esta oración que dice: Dios, tú sabes lo que quiero hablar, la verdad en amor. Proverbios 18:21 me dice que la lengua tiene el poder de la vida como de la muerte, y quiero hablar vida en cada situación que me encuentre. Ayúdame a comunicarme responsablemente de manera clara y con confianza, con aquellos que conozco y no conozco. Cuando sienta mi lengua atada y temerosa de hablar la verdad, dame el coraje para hacerlo. Ayúdame a hablar consistentemente y efectivamente como Jesús. En su nombre oro. Amén. Y sabes el ejercicio que vas a hacer esta semana, el ejercicio de cambio. Esta semana vas a buscar identificar la manera como te diriges con palabras y gestos a otras personas. En la primera columna vas a colocar la situación que se presenta y luego en la columna de en medio vas a colocar las palabras que usaste en medio de esa situación. Y finalmente vas a colocar en la última columna los gestos que empleaste durante esa conversación. ¿Qué te parece? Bueno, eso es importante. Eso es lo que quería dejarte o te quiero dejar con esta lección en mente, porque esta ha sido efectivamente la lección número 8, donde tratamos el hablar por ti mismo o habla por ti mismo.
Bueno, espero que te haya servido y te sirva esta lección para continuar con tu crecimiento espiritual. Que Dios te bendiga.